Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien todos. El día de hoy vamos a aprender a calcular, bueno, cuánto se le debe pagar a una persona o a un trabajador por realizar algún tipo de actividad y también cómo calcular su salario semanal a partir del tiempo estándar que ya vimos en otros videos de mi canal. Vamos a utilizar pues esta fórmula en general, ¿sí? La tarifa por unidad producida que se obtiene con la multiplicación de estos valores y bueno, estimar cuánto se le debe pagar a un trabajador en función pues del tiempo estándar que dura un trabajo o una actividad, como lo puede ser algún tipo de operación o alguna inspección o algún transporte hecho por alguna persona. Igual el costo por minuto y las tarifas pues son por algún tipo de actividad en particular. Este es el caso de estudio, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos las indicaciones que vamos a ir revisando. Si nos indica que la empresa Calzado F, que este, pues tiene una operación que se llama pues rayar cortes de los zapatos, bueno, antes de que sean pespuntados, es decir, antes de que se unan las piezas de piel del zapato mediante la costura hecha con un hilo a máquina. Entonces, bueno, da las características del puesto que vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? La piel que se utiliza para el corte del calzado, pues es charol, es muy brillosa, es una hoja de piel de res. Y bueno, este es el modelo del que se están rayando las piezas. Es el modelo Z250. Y bueno, lo primero sería sacar el tiempo observado preliminar para después determinar el tamaño de la muestra. Entonces, bueno, para el tiempo observado tenemos que se debe haber tomado primero una muestra piloto o muestra preliminar de lecturas o registros con el cronómetro de la duración de rayar. En este caso, bueno, fue un lote de 19 pares. Entonces, bueno, esos 19 pares de zapatos, de cortes, se rayaron y se cronometró. El primer par se tardó 0.75 minutos el operador, el segundo par se tardó 0.61 minutos y así hasta el 19avo par se tardaron 0.56 minutos por par. Entonces esta es la muestra piloto o muestra preliminar para sacar el tiempo observado preliminar. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estos valores, 0.75 más 0.61 más 0.43 y así sucesivamente hasta sumar el último valor que es 0.56. Entonces al hacer la sumatoria nos da 11.89 minutos que sería nuestro tiempo observado preliminar. Hay que mencionar que la producción preliminar pues es el total de unidades o de piezas o de partes que se fabricaron. En este caso son 19 pares de zapato, 19 unidades que se rayaron. Después, ¿cuántas observaciones vamos a tomar o cuántas lecturas con nuestro cronómetro para pues asegurar que el estudio de tiempo sea confiable? Es decir, nos preguntan cuánto debe ser el tamaño de la muestra con la tabla General Electric. Para esto debemos calcular el tiempo medio del ciclo de la actividad en minutos por unidad, dividiendo el tiempo observado preliminar 11.89 entre la producción preliminar que son 19 unidades. Al hacer este cálculo nos da 11.89 entre 19, 0.6257 minutos sobre unidad producida o minutos por par de cortes o de zapatos rayas. Aquí en este caso, antes de que se unan las piezas, pues son de los cortes, ¿no? Esta es la tabla de General Electric, si ustedes recuerdan, y tenemos que ver en qué intervalo de estos cae 0.6257. Ustedes pueden ver que punto 62 está entre punto 51 y punto 75, por lo tanto debemos tomar 40 observaciones, lecturas o ciclos, que es el tamaño de la muestra. Si nuestro tiempo medio del ciclo hubiera sido de 7 minutos, el 7 minutos está entre el 5 y el 10,
deberíamos tomar 10 muestras. Si nuestro tiempo medio fuera 0.13, 0.13 está entre 0.11 y 0.25, debíamos tomar 100 muestras. En este caso son 40, la producción debe ser 40 para calcular el tiempo observado y el tiempo estándar. En este caso, pues, eh, para no escribir todas las lecturas aquí en esta diapositiva, bueno, nada más estoy anotando la suma de todas las lecturas adicionales. ¿Sí? Ya teníamos las lecturas con el cronómetro de la 1 a la 19 y bueno, las lecturas de la 20 a la 40 nos dan una sumatoria de 13.0784 minutos. ¿Sí? Entonces, bueno, estas lecturas se tomaron posteriormente a haber calculado este tamaño de muestra de 40. ¿Sí? Después se cronometran las lecturas adicionales que fueron 21, son las 40 que me pide la tabla de General Electric por acá, menos 19 que es la producción preliminar, pues son 21 lecturas. Esas 21 lecturas se cronometraron, otros 21 pares de cortes que se rayaron y bueno, en total, para no poner yo todas las 21 lecturas y no saturar tanto esta lámina, pongo la sumatoria nada más. Entonces, bueno, al sumar el tiempo observado de las primeras 19 lecturas más el tiempo observado de las últimas 21, me da 11.89 más 13.0784, me da 24.9684 minutos. Este es el tiempo observado. Ya no es el observado preliminar, ya es el tiempo observado que nos va a servir para el tiempo estándar. Y bueno, lo vamos a anotar aquí en esta parte de su tabla. Continuando, hay que calcular los suplementos que se le deben asignar al operador. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esta parte del inciso C, hay que anotar todos los suplementos y el desglose detallado. ¿Sí? No llegar directamente al resultado, hay que hacer todo el desglose de los suplementos. Nos dice el problema que el operador se encuentra parado, ¿sí? Y bueno, esos son algunos suplementos variables. Sin embargo, antes de los variables tenemos los suplementos constantes que siempre se deben asignar, ¿sí? Son suplementos fijos y bueno, tenemos las necesidades personales como ir al baño o tomar agua y la fatiga básica o el cansancio. No se trabaja igual de rápido a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde. Entonces, estos suplementos son obligatorios y son 5 y 4%. Después tenemos unos suplementos variables que dependen de las condiciones del trabajo y la primera clasificación es el suplemento por postura. Nos dice que el trabajador que raya los cortes, el operador o operadora, se encuentra de pie o se encuentra parado, por lo tanto se le debe asignar un 2%. Después tenemos el otro suplemento por estrés que tiene la categoría de estrés visual y nos dice que el operador debe acomodar con mucha precisión los moldes en los cortes. Estos son los cortes. ¿Sí? Esta parte que está aquí blanca pues es el molde. Debe acomodarlos con mucha precisión antes de que se rayen, por lo que visualmente se considera un trabajo fino. Al ser fino, pues se le asigna un 2% de suplemento. Posteriormente, vemos que dice, cada modelo tiene al menos 8 piezas diferentes. Estas deben ser contadas para asegurarse que un lote de producción esté completo. Lo anterior, y aquí se encierra en rojo, genera estrés mental de nivel intermedio. Entonces, bueno, la otra categoría es el estrés mental, que sería un 2%. Y bueno, ¿qué significa intermedio? Bueno, multiplicar por un medio el 2%, que sería un 1%. Después tenemos los suplementos por monotonía, por tedio, si el trabajo es muy simple o muy aburrido, muy repetitivo. Y bueno, nos dice que la empresa maneja alrededor de 10 modelos de zapatos diferentes para rayar. Esto hace que el trabajo sea medianamente
repetitivo, o sea, medianamente monótono, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa esto de medianamente repetitivo? Bueno, que eh, no es un trabajo ni con baja monotonía ni monotonía muy alta, por lo tanto agarramos un valor intermedio entre 0 y 2, es decir, el 2% lo multiplicamos por un medio y nos da 1%. Esto significa medianamente repetitivo, la mitad de 2. Entonces aquí será 1% del suplemento por monotonía, al igual que el 1% del suplemento por estrés mental. Al sumar los suplementos constantes más los variables de postura por estrés visual y mental, así como monotonía, tenemos que el porcentaje de suplementos, concesiones, tolerancias u holguras, que son tres sinónimos a esta actividad específica de rayar pues los cortes, debe ser pues igual a 15%. Si sumamos todos los porcentajes que ya calculamos, nos da 15%, que bueno, también vamos a ponerlo al final de esta tabla. Dibujamos una línea y ponemos también el 15%, o al dividirlo entre 100, 0.15. Continuando, nos pregunta el inciso de, bueno, ¿cuál es la calificación del desempeño que se le da a la persona que está rayando los cortes? Si ésta puede producir o puede rayar 10 pares o 10 unidades en 8.973 minutos, es decir, que tarda un promedio de 0.8973 minutos por unidad o por par de cortes rayados al hacer esta división, siendo que si el operador trabajara a un ritmo normal, o que un operador calificado como normal tendría un promedio no de 0.8973, sino de 0.7178 minutos por unidad producido. Hay que mencionar que estos valores, bueno, se obtienen con el método de valoración sintética con sistemas de tiempos MTM1, que bueno, aquí está la fuente, que viene en el libro de Barnes, que cita a Morrow en sus respectivos años de publicación. Y bueno, los MTM1, bueno, es cuando con tablas, no con el cronómetro, con tablas, eh, desmenuzamos una actividad en sus micromovimientos, cómo alcanzar, agarrar, mover, posicionar, girar, etcétera. Entonces, bueno, con esos micromovimientos se les asignan tiempos, se suman y nos dan 0.7178 con MTM1, con tablas, no con el cronómetro. Esto se le llama método de valoración sintética. La fórmula, pues para calcular C, calificación del desempeño, bueno, es el tiempo promedio normal por unidad producida, bueno, que se obtiene con el análisis de MTM1 con las tablas entre el tiempo real que se obtuvo con el cronometraje que se le hizo al observar el operador en tiempo real, que es a quien se va a calificar, multiplicado por 100%. Entonces, al dividir 0.7178, que sería este valor, entre pues lo que resulte de este cociente, que sería, bueno, 0.8973, que es lo que mencionamos por acá arriba, y al multiplicar por 100 nos da 80%. Esa es la calificación del operador al que se observó en la realidad. Si se compara con el ritmo o la velocidad normal de un trabajador, que es 0.7178. Esta sería la calificación. Después, bueno, ya podemos calcular el tiempo normal y el tiempo estándar, pues para hacer una comparativa, ¿no? Esto es para hacer como la diferencia, que solo aplica pues para este modelo que ya vimos en la lámina anterior. Voy a poner de nuevo los datos que ya vienen de incisos anteriores, ya los habíamos obtenido. Y bueno, la fórmula para el tiempo normal pues es el tiempo observado por la calificación del desempeño del operador entre la producción, y bueno, sustituyendo nos da 0.4993 minutos por unidad o por par de cortes de zapato que se rayaron. Este sería el tiempo normal, casi medio minuto, o sea, casi 30 segundos, mientras que el tiempo estándar, bueno, se define como el tiempo normal por 1 más los suplementos, o bien esta expresión que está aquí arriba por 1 más los suplementos. Son dos formas de expresar el tiempo estándar.
de una actividad que puede ser una operación, una inspección o un transporte hecho por alguna persona. Entonces, sustituyendo tiempo normal más el 15% de suplementos que ya hemos calculado nos da 0.5741 minutos por unidad o por para producido. Entonces, bueno, como conclusión, la diferencia entre el tiempo normal, que es 0.4993, y el tiempo estándar, que es 0.5741, si hacemos la resta, nos da una diferencia de 0.0748 minutos por unidad o por par producido. Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, pues a que en el tiempo estándar le estamos agregando esta parte de color verde, que es el 15% de suplementos, al tiempo normal, haciendo que el tiempo normal se incremente con los suplementos y se convierta en el tiempo estándar. Esa es la diferencia entre el tiempo normal, que no tiene suplementos, y el estándar, que ya contiene los suplementos. Continuando con el siguiente inciso, bueno, antes hay que recalcar que el estándar, tiempo estándar, es normalmente mayor al o debe ser mayor al tiempo normal, porque los suplementos siempre son mayor a cero. Bueno, ahora sí, continuando con el inciso F, bueno, ¿cuál sería el costo por minuto? En este caso es una operación, pudiera ser una actividad que no es operación, como una inspección o un transporte, de la operación de rayar cortes. Entonces, eh, la fórmula para calcular el costo por minuto de una actividad es igual al salario semanal con prestaciones, pues, de esta actividad específica de rayar cortes entre el tiempo efectivo semanal de producción, que bueno, también se puede escribir así por sus siglas. Entonces, bueno, aquí nos dice que el salario, ¿sí? El salario promedio con prestaciones de un operador que hace la actividad de rayar cortes es de 1.800 semanalmente. Y bueno, estas se obtienen, ¿de dónde se obtienen estos valores? Bueno, de estudios del mercado de salarios laborales de una industria específica. Y bueno, en este caso, si no se consigue con encuestas o preguntando cuánto pagan las empresas, pues bueno, cada industria tiene sus tabuladores. En el caso del calzado, bueno, la CISEC y Prospecta elaboran unos tabuladores de sueldos y salarios, como ese que ustedes ven en pantalla. Este es un tabulador de sueldos y salarios de León, Guanajuato, por ahí del 2007. Y bueno, ustedes van, por ejemplo, a la página 11, van a ver ahí que en la encuesta que se hizo, una persona, un operador que conforma cortes, se le paga un promedio de 975 por semana. Un cortador se le paga 1.653. Bueno, ya es un tabulador anterior, se tendría que actualizar a este año, al año actual. Sin embargo, este pago promedio, ¿sí? Este valor que ustedes ven como pago promedio, es lo que se toma para poner aquí en la parte, pues, de el numerador, ¿sí? Que son 1.800 semanales. Y bueno, nada más hay que aclarar si el tabulador tiene el salario con prestaciones o sin prestaciones. En este caso, bueno, el 1.800 no contiene prestaciones, ¿sí? Y es por una jornada de 8 horas por día, laborando 5 días a la semana. Y nos dice que, bueno, a la empresa le otorga un 50% adicional de prestaciones, ¿no? De los seguros médicos, del fondo de oro para el retiro, por ejemplo, entre otras prestaciones. Y bueno, la jornada efectiva, pues, es pues lo que se trabaja, sin contar paros para almuerzos y paros programados. Entonces, el salario semanal con prestaciones, pues va a ser igual a lo que nosotros obtengamos del tabulador, ¿sí? Que bueno, son 1.800 por semana en este caso, más el 50% de las prestaciones. Bueno, cada empresa puede asignar las que eh, designe por encima de la ley. En este caso puede 50%, puede ser 55, 60%. Entonces, le estamos agregando el 50% del salario, que son 1.800. Y lo vamos a dividir el tiempo efectivo semanal de producción. ¿Cuánto es lo que efectivamente se trabaja? Bueno, aquí dice que se trabajan efectivamente 8 horas por día, quitando los almuerzos o descansos o paros programados, por ejemplo, para mantenimiento, ¿no? Entonces,
que son 5 días a la semana, por 8 horas, por 60 minutos. Estamos convirtiendo a minutos. Ahora, al dividir semanas, estas semanas entre las de color verde del denominador, vamos a eliminar las semanas. También al dividir estos días del numerador entre estos días del denominador, y bueno, al eliminar estas horas del numerador con estas, nos van a quedar pesos por minuto, que es el costo por minuto que estamos buscando. Entonces, al hacer la multiplicación nos quedan 2.700 pesos o unidades monetarias entre 2.400 minutos, que es tiempo. Al hacer la división obtenemos que el costo por minuto de una actividad, bueno, en este caso la actividad específica de rayar cortes de charol de modelo Z250 es de 1.125 pesos o unidades monetarias por minuto, ¿sí? Que es lo que, pues digamos, vale o es el precio por minuto de, pues, de esa actividad específica para ese modelo en esa piel. Ahora, pues ¿cuál sería la tarifa por unidad producida? O sea, ¿cuánto se le debería pagar a un operador que raye un par de cortes del modelo Z250 en piel de charol, que es la brillosa, piel brillosita que vimos al inicio? La fórmula para calcular esa tarifa por unidad producida de una actividad específica, que digamos puede ser una operación, inspección o transporte, que también se le conoce como costo estándar de mano de obra por unidad producida, va a ser igual al tiempo estándar pues de esa actividad específica por el costo por minuto pues de esa misma actividad que acabamos de calcular. Sustituyendo, bueno, tenemos que el tiempo estándar que ya habíamos calculado es 0.57 minutos por unidad o par rayado, par producido, por el costo por minuto que era 1.125. Al hacer la multiplicación, pues estos minutos del numerador se eliminan con los del denominador y nos van a quedar pesos por unidad o por par producido. Entonces los pesos por unidad nos hablan de una tarifa por unidad de 0.6458 pesos o unidades monetarias por unidad o par producido de la actividad rayar cortes del modelo Z250 en piel charol. Esta sería pues nuestra tarifa por unidad producida. Después, bueno, nos preguntan sobre la capacidad de producción, ¿sí? De este modelo en esta piel. Entonces, bueno, ¿cuántos pares debería producir considerando el estándar, el tiempo estándar en un día y en una semana de 8 horas por día? Nos hablan de capacidad de producción. Empezando por la capacidad de producción por hora, se calcula dividiendo el tiempo efectivo de producción o tiempo disponible de producción sin contar almuerzos, sin contar paros programados, o sea, restándole eso a la jornada, entre el tiempo estándar de la actividad en específico. Sustituyendo, bueno, pues son el tiempo efectivo en una hora, pues son 60 minutos, aquí lo tenemos, entre el estándar, que eran 0.5741, al hacer la división, pues los minutos del numerador se eliminan con los del denominador, ¿sí? Y nos quedan unidades, esto es del denominador se pasa al numerador por la ley de la herradura, del sándwich, nos quedan unidades por hora, ¿sí? 104.5114 es la capacidad de producción por hora, es decir, es lo que debería producir cualquier operador que trabaje con el estándar de producción de esa actividad de 0.5741. En un día, pues, ¿cómo se calcula? Bueno, determinando los minutos que tiene un día, minutos efectivos de producción, sin contar descansos, o almuerzo, paros programados, que bueno, sería multiplicar las 8 horas por 60 minutos por hora, se eliminan horas entre horas y nos quedan minutos por día, serían 480 minutos por día, que es el tiempo efectivo de producción, entre el tiempo estándar. Al dividir, pues se eliminan minutos entre minutos y nos quedan unidades por día, 836.09, pues es lo que debería producir un trabajador
en un día o en una jornada de 8 horas efectivas de producción, y en una semana pues multiplicamos lo que se puede producir en un día, 836, por 5 días a la semana. Al hacer la multiplicación, los días del numerador se eliminan con los días del denominador y nos quedan unidades o pares por semana, 4180.45, que es lo que debería producir en una semana un operador que trabaje con el estándar de este modelo en esta piel en específico. Continuando, bueno, también es importante determinar cuánto le debemos pagar o cuál es el salario justo que se le debe pagar a una persona, eh, eh, incluyendo prestaciones, ¿verdad? Agregando las prestaciones al salario base o al salario básico a una operadora. En este caso hablamos específicamente de María Pérez, quien logró producir las siguientes cantidades de lunes a viernes del modelo Z250. Entonces, este es el pues, reporte de producción de María Pérez, el número de empleado, este es el modelo, ¿sí? En estas semanas solo rayó el modelo Z250 en piel charol. Entonces esta es la producción por día. El lunes, en la semana 6, ¿sí? La semana número 6 del año, recordemos que tiene 52 semanas un año, la semana 6, el lunes rayó 794, el martes 819 pares, miércoles 869 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces es variable la producción, pero pues es más o menos regular. Entonces, ¿cómo se calcula pues el salario justo que se le debería pagar cada semana? A los trabajadores se les pagan por semana normalmente, a veces por quincena. Entonces, primero pues tenemos que sumar la producción del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si sumamos estos 5 valores de lunes al viernes nos van a dar 4129 pares, que es lo que la operadora María Pérez rayó de lunes a viernes del modelo Z250 en piel de charol. Entonces, bueno, el salario semanal con prestaciones, son las siglas, es igual a la cantidad de unidades producidas por semana en una actividad que es rayar para un modelo o tipo de trabajo específico, que es el modelo 250 en piel de charol. Aquí hay que aclarar que si hubiera rayado dos modelos o tres modelos diferentes, habría que calcular por separado las tarifas y calcular por separado pues lo que se le va a pagar por cada modelo diferente. Bueno, esta cantidad de pares, 4129, se va a multiplicar por la tarifa por unidad producida también para esa actividad específica que es rayar cortes del modelo 250 charol, que ya calculamos sustituyendo. Nada más solo puse un ejemplo para no saturar la lámina. En la semana 6 el salario semanal con prestaciones pues va a ser igual a las 4129, que resulta de sumar estos valores, unidades o pares por semana, multiplicado por la tarifa por unidad que ya habíamos calculado, que es 0.6458 pesos o unidades monetarias por unidad o par producido. Al multiplicar se eliminan estas unidades del numerador con las del denominador y nos van a quedar pesos por semana. Entonces, pesos por semana nos hablan de un salario semanal con prestaciones, que en este caso sería este valor que tenemos aquí, 2666.61, ¿sí? Sería nuestro salario, ¿sí? Al haber multiplicado estos valores para que nos dé este resultado. De igual manera, en la semana 7 se sumarían estos valores de la semana 7 que ustedes tienen aquí para que nos diera 4113. Al multiplicar por la tarifa nos daría 2656. En la semana 8 pues tendría que sumar todo lo que produjo en cada uno de los días, ¿sí? Y me daría como resultado 4190, que al multiplicarse por 0.64, que es la tarifa, me daría este resultado. Entonces, así se deben calcular eh, pues los salarios semanales con prestaciones de los trabajadores, ¿sí? Y finalmente, después de sacar estos salarios, bueno, hay una pregunta muy interesante.
se debería pagar la misma tarifa por par que se raye en otros modelos diferentes como el X450 o en el mismo modelo Z250 pero en una piel distinta como la Oscaria. Es decir, el modelo original pues es este modelo en charol que es brilloso, el modelo Z250 que tiene una tarifa que ya calculamos. Se le debería pagar lo mismo a la misma operadora, María o a cualquier otro, si raya este mismo modelo, pero en otra piel, si se fijan aquí es charol y aquí es Oscaria. Y también la pregunta, ¿le debo pagar lo mismo? ¿Sí? Si raya la misma piel, si este es el modelo también, este es charol, pero es una bota, es un modelo X450. Entonces, bueno, obviamente la respuesta es que no. ¿Sí? No se le debe pagar la misma tarifa por unidad producido del modelo 250 en charol. No debemos aplicar esa tarifa en otros modelos diferentes como en este. ¿Sí? No deberíamos pagar la misma tarifa en este modelo porque pues tiene longitudes diferentes de rayado, aunque sea charol, las formas son diferentes, las curvas son diferentes, la longitud del rayado es diferente, entonces el tiempo cambia. Y bueno, dice, tampoco se debe pagar la misma tarifa en el mismo modelo eh, con distinto tipo de piel, como en este que es Oscaria. ¿Por qué? Porque la dificultad para rayar no es igual en charol que en Oscaria. Normalmente los charoles son difíciles de rayar, son más difíciles que las Oscarias, entonces tienen tiempos más largos. Aunque sea el mismo modelo, este tiempo de rayado es muy posible que sea más largo que el de la Oscaria. ¿Sí? Entonces, bueno, esto se debe en lo general a que el tiempo estándar varía en cada cambio de modelo o en cambio de piel en este caso. Y bueno, pues este pues ocasiona que varíe nuestra tarifa que depende del tiempo estándar. ¿Sí? Aunque el costo por minuto del rayador, puesto de rayador en general sea 1800, bueno, lo que sí va a variar es el tiempo estándar y va a variar la tarifa. Entonces, bueno, no olviden dejar sus comentarios, dar like al video y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por su atención.